de septiembre quiere dejar una huella indeleble en el juzgado del que es titular, porque de lo contrario no me lo explico. Ahora también hay que preguntarse sobre el daño que está haciendo en la esposa del presidente del gobierno y en todo el entorno familiar del presidente del gobierno, porque objetivamente esto no va contra Begoña Gómez, esto va contra el presidente del gobierno. Yo lo tengo clarísimo y por lo tanto es que se me agotan las palabras y las descripciones con esta instrucción, pero realmente me parece un esperpento desde el primer día. Porque al mismo tiempo que se decía, ojo, la justicia europea avala la ley de amnistía, poco después se sabe, a juicio la esposa del presidente del gobierno. Óscar Puente ha dicho que nada es casualidad, ha dicho desde el Ejecutivo. Pero Antonio Gómez de Olea, lo cierto es que al juez Peinado se le rectifica, por así decirlo, el hecho de que ya no va a tener retirado el pasaporte la esposa del presidente. Hay dos delitos que no se van a tener en cuenta, pero hay otros dos y se la envía a juicio. Olea, tribunales, cuéntanos, última hora. Exacto, Jesús, porque son matizaciones de la Audiencia Provincial de Madrid. La última decisión de la Sala de Apelaciones es que Begoña Gómez deberá enfrentarse a un tribunal jurado, es decir, conformado por 9 ciudadanos, pero únicamente por los delitos de malversación y tráfico de influencias. También la Audiencia Provincial de Madrid le ha devuelto su pasaporte, es decir, levanta esas medidas cautelares contra ella. María Molero, y en las redes el ministro Óscar Puente hilvanando lo que es la decisión sobre la amnistía y esta decisión sobre la esposa del presidente. Claro, ¿qué ocurría ahí? María Molero, cuéntanos, María. Pues ha dicho el ministro Óscar Puente en su red social X, arranca ese mensaje diciendo: ¿lo veis, niños? Son todo casualidades. Así arranca, como decimos, ese mensaje, lo van a ver enseguida el ministro Óscar Puente en sus redes. Lo dice, ¿lo veis, niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y os desviéis de lo importante. Reacción del ministro Puente, lo estamos contando, a esa resolución de la Audiencia de Madrid sobre Begoña Gómez. De septiembre quiere dejar una huella indeleble en el juzgado del que es titular, porque de lo contrario no me lo explico. Ahora también hay que preguntarse sobre el daño que está haciendo en la esposa del presidente del gobierno y en todo el entorno familiar del presidente del gobierno, porque objetivamente esto no va contra Begoña Gómez, esto va contra el presidente del gobierno. Yo lo tengo clarísimo y por lo tanto es que se me agotan las palabras y las descripciones con esta instrucción, pero realmente me parece un esperpento desde el primer día. ¿Cómo lo veis? ¿Veis relación? A partir de aquí, Sara Santaolalla, Pepe Pezarrera pedía la palabra, ¿por qué? No, simplemente que la reunión de la audiencia estaba prevista desde hace 3 semanas y creo que no sabían que el Tribunal de Europa iba a decir eso y que intentaron celebrar esa reunión el mismo día que la sentencia. Parece que es exagerado. Se reunieron hace 3 días, han tardado 3 días en emitir el fallo. Y han esperado a que el Tribunal de Justicia... Yo no digo si han esperado o no han esperado, pero el pleno de sala fue hace 3 días, no fue hoy, ¿eh? Yo te digo, sin filtraciones, por cierto. Aquí hemos exaltado sin filtraciones. Bueno, a mí mejor va porque no me lo han filtrado a mí, pero vamos, o sea, quiero decir que yo me dedico a tener los fallos antes. Sara Santaolalla, respecto a esto de Begoña Gómez, a juicio, un jurado la va a juzgar. Respecto a la decisión de la audiencia, yo lo dije hace un tiempo cuando el juez Peinado impuso esas medidas cautelares a Begoña Gómez, que iba a venir la audiencia para retirar las medidas cautelares, un poco tarde, pero iba a llegar para intentar hacer un lavado de que la justicia no todos son como Peinado, a pesar de que sea la norma y no la excepción. Ha afinado un poco más la instrucción, se va a sentar ante un jurado popular, que a mí me parece peligroso porque van a buscar 9 ciudadanos en la Comunidad de Madrid que no estén contaminados con el caso de Begoña Gómez, cuando hemos visto encuestas donde los ciudadanos respondían que estaban muy bien informados. Pero es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley, pero a lo que te voy es que me va a costar encontrar
les va a costar, y me va a costar entender a mí, 9 ciudadanos que no estén enterados de absolutamente nada de Begoña Gómez. Y es más, hay otra cosa que es una estadística que acompaña que 9 de cada 10 tribunales con jurado popular, el 93%... Que lo establece la ley, a Camps le juzgó un jurado y la absolvió. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que en el 93% de los casos de jurado popular la sentencia es condenatoria. Corresponde jurado por el delito que se juzga, tendrá que haber jurado, la decisión, sea cual sea el porcentaje de aciertos, de errores o de condenas. La decisión de la audiencia podría haber sido otra, y la instrucción del juez Peinado... Si existen esos delitos, no. Sí, pero la instrucción del juez Peinado, cuando engloba otro tipo de delitos, podría haberla derivado en otro Pero el cauce. problema será que mantenga unos delitos que, en mi opinión, nunca los ha habido, y creo que este caso no tiene ningún sentido. Ahora bien, una vez que la audiencia establece esos delitos, que sea jurado popular es automático en función de esos delitos. Yo no te estoy diciendo... pero entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Me permitís un momento? Porque igual estáis liando un poco la madeja y os quiero preguntar, ¿qué os parece que se envíe a juicio a la esposa del presidente? Y a partir de ahí, sobre lo que decís, será juzgada por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, se retira... Y lo pretendía así el juez Peinado, que también fuera juzgada por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y a partir de ahí, Sara Santaolalla, te pregunto, ¿qué te parece el hecho de que se vaya a juzgar a la esposa del presidente? Y te pregunto a ti y pregunto también a Marta Gómez Montero, ambas, venga. Muy breve un inciso. Mi crítica no es que la vaya a juzgar un jurado popular, mi crítica es que no van a encontrar 9 ciudadanos en la Comunidad de Madrid, donde gobierna Ayuso con mayoría absoluta, que no estén contaminados con el caso de Begoña Gómez. Y en el 93% de los casos que se juzga con jurado popular, la sentencia es condenatoria. Esto no es a la instrucción que acaba con un jurado popular, no, lógicamente por el tipo de delito que es se juzga con un jurado popular. Te estoy hablando de por qué se va a condenar a Begoña Gómez, que me parece una absoluta vergüenza desde el principio hasta el final. Yo creo que el juez Peinado ha llevado una instrucción irregular. Creo que las medidas cautelares que se impusieron a Begoña Gómez son una auténtica barbaridad. Que a la mujer del presidente del gobierno se le pueda atribuir un delito de fuga, siendo la mujer del presidente del gobierno, y sobre todo hemos conocido por informes de la UCO que no se benefició económicamente, que ganó 0 euros de la cátedra. A mí me parece que en toda esta campaña que hemos escuchado de malversación, de todo tipo de corrupción en los negocios, por cierto, un delito que no se va a investigar, que no se va a juzgar, a mí me parece una barbaridad. Marta, ¿qué te parece que se vaya a juzgar a la esposa del presidente? Dice que es una barbaridad, Sara. Y será condenada. Que son dos delitos muy graves, ¿no? Los que presuntamente ya hoy le atribuye esta audiencia provincial, donde ha habido 5 magistrados, han sido 5 jueces los que han decidido. Entonces los delitos son graves, lo relacionan además con que ella pudo recibir fondos para la cátedra porque era esposa de quien era. Entonces pues son delitos graves. O sea, hoy evidentemente pues no es un buen día para la señora Gómez, porque la acusan de cosas muy serias, de delitos muy serios, y yo sí que comparto que muy rápidamente que un jurado encontrará 9 personas en Madrid, en Barcelona, aunque en el caso de Camps lo mismo, puras, tal, que no estén en la actualidad política y que sean almas puras, pues es complicado, pero sí que es verdad, como dice Garea, que el delito encaja en lo que es el juzgado, en lo que es el tema del jurado. Esas 9 personas, y cuestiono que el otro día conocimos una encuesta donde los españoles contestaban que se habían enterado mucho mejor y tenían más información de casos como el de Begoña Gómez que el de la Kitchen. Y este es el problema que tenemos, que de Begoña Gómez se ha dicho absolutamente de todo, en tertulias, en medios de comunicación, en manifestaciones, como si fuese una corrupta y una delincuente, a pesar de haberse llevado 0 Camps se llevó 100 portadas, Camps se llevó 100 portadas. Francisco Camps, no, te digo. Vamos a un juicio en el que se le va a condenar, como se ha hecho con David Sánchez, como se ha hecho con el fiscal general del Estado, y vamos a un juicio que llegará incluso antes que el juicio de González Amador, y esto es una realidad. Algunos llegan antes de las elecciones y otros después. Bueno, Óscar Puente, ministro, venía diciendo que hay una operación de derribo contra el Ejecutivo y el entorno de Sánchez. Que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. ¿Hay esto una intención de derribar a Pezarena, Loreto Chando? No, hombre, en este territorio que se llama Comunidad de Madrid hay algunos que votan al PSOE, ¿verdad?
como un 25%, por ejemplo. No van a encontrar a nadie que sea capaz. Pregunto, ¿hay una operación para derribar al gobierno? ¿Avanzamos ya o vais a seguir con lo del juzgado? ¿Puedo preguntar qué os parece que se vaya a juzgar después al presidente? ¿Puedo preguntaros también, Pepe, si hay una operación de derribo, como dice Óscar Puente? Si un tribunal dice que hay unos delitos en los cuales parece que está imputada y la legislación dice que esos delitos se juzguen con un jurado popular, con ella y con cualquiera. ¿Y crees que hay una operación para derribar al gobierno en lo que estamos viendo? ¿Sí o no, Pepe? Sí. No, o sea, hay una acción de los tribunales. Que luego la oposición no aproveche para... Me parece estupendo, la oposición hace lo que le da la gana. Pero que eso es una acción judicial, una sala ha dicho que sí, que debe juzgarse por un jurado. Loreto. Yo lo que veo por parte de la audiencia es un lawfare de manual que continúa con el lawfare que siempre le he visto al juez Peinado. La decisión de hoy de la audiencia provincial a mí jurídicamente me parece una de las salvajadas más gordas que he visto. O sea, porque el que coja y siga, o sea, de repente se descuelgue con mira, voy a dejarle a la Complutense que venga tal y digan que hay un perjuicio de 100.000 euros, que nadie sabe de dónde se sacan los 100.000 euros para la Complutense y que vayan por la malversación y encima la audiencia dice, sí, le ha quitado 2 delitos, ya no, pero le has dejado 2 y ha sido por el tipo agravado. O sea, para que a esta señora le puedan pedir un porrón de años de cárcel. Pero encima, te cargas las medidas cautelares y dices, no, hombre, le quito las medidas cautelares porque, entre otras cosas, como le he quitado 2 delitos, pues ya no hay tantito riesgo de fuga. Pero no tienes los santos arrestos de coger y decir que el juez Peinado lo que hizo, diciendo lo que dijo de la Policía Nacional, es una salvajada. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque para que el Consejo General del Poder Judicial de verdad pueda actuar contra el juez Peinado, por uno de los tipos de la Ley Orgánica del Poder Judicial tendría que venir en el auto de hoy, dicho negro sobre blanco por parte de la audiencia, que lo que hizo Peinado y lo que dijo Peinado para poner esas medidas cautelares era una auténtica salvajada jurídica. Que lo diga la sala. El Consejo lo puede decidir perfectamente con una investigación, un juez investigador. No es requisito que la sala diga que eso ha sido una hay 2 tipos por los que tú puedes abrirle en la disciplinaria un expediente al juez Peinado. Uno es por el que han ido, que es el punto 4, que está cogido con pinzas y yo ahí, e incluso a los conservadores les podría incluso llegar a dar la razón, y el otro, que sería por el que se lo podría encargar de verdad, es por el otro tipo, pero para que el otro tipo, porque te recuerdo que la disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no puede entrar a valorar las decisiones de un juez. Solamente puede valorarlas en el caso de que la instancia superior haya hablado negro sobre blanco en un auto. Y hablado negro sobre blanco, no. A Begoña Gómez. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Porque finalmente se envía a juicio con un jurado que la va a juzgar. ¿Qué va a pasar ahí, Ernesto? Te dije, Jesús, te lo dije, esta semana iba a ser la semana grande de Pedro Sánchez, a través del hermano de Pedro Sánchez, la condena, y a través de la sección 23 de los magistrados que han enviado a juicio con tribunal de jurado a Begoña Gómez. Pero hay un elemento que, mira, es muy sencillo para entender, y la gente lo tiene que entender. ¿Cómo un tribunal, en este caso la sección 23, que preside Rosario Esteban, coge y dice, sí señora, yo la mando a usted a juicio oral, pero ¿sabe? No se preocupe, le quito 2 delitos. Joder, el juez Peinado ha estado investigando 2 años y 3 meses, desde abril del 2024, y van ellos y sin fundamentar le dicen, no, mire, la corrupción de los negocios y la apropiación indebida la dejamos fuera. Le juzgamos a usted por malversación y tráfico de influencia. Es que es muy poco serio, revelan ellos que es muy poco serio. Y luego, para quedar bien, entre comillas, ya que tienen la presa entre las manos y la mandan a juicio con jurado, le dicen, oiga, le entrego a usted el pasaporte y no tiene que venir a comparecer al juzgado de Peinado cada 15 días, como para hacer el paripé de que son buenos y que, hombre, que Peinado se ha pasado. Pero, hombre, si es gravísimo lo que ha hecho Peinado, es gravísimo. Por eso yo aconsejo, si puedo, al presidente de gobierno una cosa, si me dejas decirle. Claro, a ver, redoble, Tino, redoble. Un consejo para Pedro Sánchez. Venga. Begoña ya tiene el pasaporte, lo está por recoger. Bien, el partido España-Argentina se juega en Nueva Jersey. Pedro Sánchez, coja a su mujer, hable con Benjamín León, que es el embajador de Estados Unidos en Madrid, arregle los papeles y váyase a animar a la selección española, que eso no se lo quitará a nadie. Con el rey.
Justicia muy llamativas. Tenemos esto de Héctor de Miguel, pero hay más, porque en el día en el que la justicia europea avalaba la ley de amnistía, esa que la derecha y algunos jueces en España, habría quien diría, valga la redundancia, decían que iba a romper España y cosas muy malas, avalada por la justicia europea, y poco después sabíamos que se envía a juicio a la esposa del presidente del gobierno. Vamos por partes, porque esto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avale la ley de amnistía es justo lo contrario de lo que decían, por ejemplo, dirigentes de la derecha como Feijóo, que decían que esto no ocurriría. Pero ha ocurrido. Feijóo decía: la ley de amnistía, yo estoy convencido que es inconstitucional. Y estoy convencido que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no la va a validar. Bueno, pues validada, y esto ha sido motivo de polémica durante un largo tiempo. Fernando Garea, y ahora mismo vamos a recordar, yo quiero recordar imágenes, porque en este país hasta hubo jueces con togas manifestándose por este asunto, ¿eh? Vamos a ver esas imágenes. ¿Podemos verlas? Sí, sí, la ley de amnistía que iba a romper España y todo esto, hubo manifestaciones incluso. Conexión de urgencia con Joaquín Bosch, hemos conectado con el juez, es bueno preguntar al magistrado, porque, juez, se dijeron muchas falsedades que ahora mismo quedan desmontadas o al menos en evidencia. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Hombre, lo cierto, vamos, yo recuerdo muy bien que cuando se impulsó y se aprobó la ley, hubo todo tipo, ¿no?, de afirmaciones apocalípticas, más o menos, de que aquello era el fin del Estado de Derecho, de que la ley era radicalmente inconstitucional, frontalmente contraria a las normas europeas. Vamos, se dijo de todo, desde el ámbito mediático, político, jurídico. De hecho, los pocos jueces que nos atrevimos a discrepar y decir que eso no era así, que era una ley constitucional y perfectamente convalidable desde la perspectiva europea, se nos descalificó abiertamente, más o menos se nos llamó de traidores a la patria y cosas mucho peores. Lo cierto es que el tiempo ha demostrado que aquello era una tremenda sobreactuación, porque el Tribunal Constitucional dejó muy claro que la ley es plenamente constitucional. Pero además yo creo que desde alguna perspectiva es todavía más interesante lo que ha dicho hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aquí las pasiones nos pueden cegar, digamos, la polarización nos puede también afectar de algún modo. Pero no olvidemos que aquellos son 15 jueces y juezas de diversos países europeos sin ningún interés en lo que pasa en España. Ahí hay jueces de Alemania, de Bélgica, de Estonia, de Eslovaquia, de Italia, de Dinamarca, y por unanimidad, sin fisuras, dicen que la ley es plenamente compatible con el Estado de Derecho y con el sistema democrático, pero dicen más todavía, que en situaciones de conflicto político puede ser positivo impulsar medidas de gracia para favorecer la reconciliación social y también la normalidad institucional. Me parece que esto es todo lo contrario de lo que algunos dijeron y podían hacer algún tipo de valoración sobre ello. Veremos lo que ocurre. Si alguien espera que se rectifique, lo dudo. Ahí quien podría pensar, ¿se ha creado ya una cizaña en la sociedad con este tema y será difícil restablecerla? Veremos. Magistrado Bosch, gracias. Buenas tardes. Gracias, Jesús. Un abrazo. Lo cierto es que por lo que decía el juez Bosch, es oportuno recordar cosas que se dijeron y ahora mismo avalada la ley de amnistía por la justicia europea. Pero infamia, nefasta, un golpe, fraude, indigna, ilegal y letal para España. Uno de los peores crímenes, inconstitucional, un abuso intolerable del poder. Es una vergüenza. Son algunos de los calificativos de la derecha y la extrema derecha contra la ley de amnistía. No vamos a aceptarlo nunca. Nunca. Jamás. PP y Vox se manifestaron juntos en marzo de 2024, compartiendo su ideario. La ley de amnistía, la ley más nefasta de la democracia. Defender hoy la Constitución es denunciar a quienes están perpetrando un golpe contra la misma. Acusando al gobierno de pasar por encima del Poder Judicial. Abolir el Estado de Derecho. Llevarnos a un callejón sin salida y de una forma tirana. Ayuso llegaba a tirar de catastrofismo. Nos van a sumir a todos en un deterioro económico sin precedentes. Mientras alentaba a salir a la calle. Celebro que haya manifestaciones, que jueces, que fiscales, que tantas personas relevantes den un paso adelante. Todo para lanzar esta señal de auxilio para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, que al final Europa ha escuchado y ha respondido. Que escuchen lo que está pasando en España. Lejos de lo que PP y Vox decían. No somos tontos. No tragamos con eso. El alto tribunal avala la ley de amnistía.
Pero hay algo también muy interesante, y estamos hablando mucho de la justicia en los últimos días, y esa parte de la judicatura que incluso se manifestó con togas en la calle, o que han reaccionado como han reaccionado, ¿cómo quedan ahora con esta decisión de la justicia europea? ¿Quedan desautorizados? ¿Cómo quedan? Vean. Con togas y ante los tribunales. Así respondieron los jueces más conservadores a la ley de amnistía. Expresar nuestra preocupación. Han puesto en duda la independencia judicial. La separación de poderes es sagrada. Al considerar que la normativa suponía la eliminación de la separación de poderes. Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Es inaceptable e inasumible. El Consejo General del Poder Judicial expresa su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley supone de degradación del Estado de Derecho. Los magistrados se mostraron también en contra del concepto de lawfare que incluía el acuerdo por si se daba en futuras situaciones. Nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente ni a la inversa. En un pulso que elevó la tensión entre los jueces y el gobierno. Los criterios de aplicación de la ley de amnistía no pueden diseñarse para que se apliquen a individuos concretos. Atribuir motivaciones políticas a una sentencia representa una infamia. Una dura postura que, sin embargo, no compartían todas las asociaciones. Juezas y jueces para la democracia no va a acudir a las concentraciones. La defensa de la separación de poderes exige mantener una imagen de imparcialidad y neutralidad. Evidenciando las diferencias entre los sectores progresistas y conservadores por la ley de amnistía, a la que ahora el Tribunal de la Unión Europea da el visto bueno. Y esto es un varapalo para jueces como Marchena, Llarena. Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo lo ves? ¿Hay varapalo a algunos jueces? Bueno, yo creo que lo más importante es que, aparte de evidentemente considerar que la amnistía es un derecho de los estados nacionales y en este caso del país y también del Tribunal Constitucional, a decidir si es constitucional o no una amnistía y que no afecta al derecho europeo en el sentido negativo. Lo más importante, creo yo, es que el magistrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ahora miembro de la Sala Segunda, había amenazado con una cuestión prejudicial. Cuando digo amenazado, lo digo literal. Había escrito en un auto que él, si el Tribunal Constitucional decía que la amnistía era legal y debía aplicarse al delito de malversación, pues ellos iban a presentar una cuestión prejudicial. Jesús, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha adelantado. Y como el Tribunal de Cuentas había cogido una de las ideas de Marchena, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice: oiga, ya no tiene usted cuestión prejudicial que plantear, porque le hemos aclarado las dudas. Las dudas es que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión. Ergo, ya no puede usted plantear una cuestión prejudicial. ¿Por qué no puede plantearla? Ya más, no puede bloquear ni tratar de retrasar la aplicación de la amnistía. Porque cuando una duda se ha aclarado, eso quiere decir que está clara y por lo tanto no puede presentar cuestión prejudicial. Marchena amenazaba con la cuestión prejudicial para postergar, prolongar, incluso llegar a toda la legislatura sin aplicarle la amnistía a Puigdemont. Pues ha fracasado. ¿Ahora qué pasa? ¿Acatará el juez Llarena, instructor del procés, y Marchena y Arrieta y la Sala Segunda? No, no van a acatar. Van a llevar al máximo la rebelión contra las decisiones del Tribunal Constitucional y verán en el otoño próximo cómo maniobran. Lo fundamental que buscan es enemistar, mantenerla enrabietado a Puigdemont con Pedro Sánchez. O sea, ¿crees que esto se engloba también en una especie de, no sé si tú creo que has llegado a hablar de rebelión o de incluso de golpe desde la judicatura a Sánchez? Absolutamente, absolutamente. Toda la estrategia de Marchena respecto de la amnistía y de Llarena, te adelanto, quiere ser presidente de la Sala Segunda. El año que viene se decide quién va a ser el presidente, porque Arrieta deja de serlo, se jubila, y a Llarena, el magistrado del procés, expresidente de la APM, quiere ser el presidente de la Sala Segunda. Quiere, digamos, hacer la continuidad de Marchena. Todo esto tiene que ver con el objetivo de
derrocar a Pedro Sánchez, enemistar a Puigdemont, convertir a Puigdemont en un factor desagregado de esa coalición que ayudó a montar gracias a la amnistía, y por lo tanto mantener más tarde, todavía más tarde, la aplicación de la amnistía, aunque el TJUE y 20 sentencias, se dice pronto, del Tribunal Constitucional hayan dicho que la amnistía es constitucional. A pesar de ello, Marchena, Llarena, Arrieta y la Sala Segunda, la Sala Penal, están por encima de la ley. Javier Aroca, estáis hoy, madre de mi vida, cómo están los ánimos. Imaginen cómo están en la política. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. Está la mesa calentita, déjame que te lo pregunte. ¿Y ahora qué? ¿Se ha utilizado esto? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo se repara el daño y la tensión social general? ¿Ahora qué? Bueno, lo primero, esto es un triunfo aplastante del Estado de Derecho, y yo creo que así lo tenemos que celebrar, y deberíamos celebrarlo todos, incluidos los jueces. Aquí no cabe ningún carácter vengativo ni mosqueo. Si hay un deterioro de la reputación y del prestigio de la justicia española, se lo han ganado a pulso. Por tanto, ahora la única respuesta posible es la lealtad y el cumplimiento de la ley, porque los jueces son precisamente, como cualquier otro ciudadano del Estado, obligados a cumplir la ley. Y esto hay que cumplirlo. Luego, por tanto, eso es lo que se espera. Por tanto, yo creo que esta es la principal lesión. La segunda, en mi opinión, es que ha sido un golpe durísimo contra aquellos, no todos los jueces, que han pretendido convertir España en una juristocracia. Porque de la manifestación que habéis hablado no solamente se trata de que sea una agitación callejera, ilegal, estéticamente insoportable, politización de la justicia. No, es que era un intento juristócrata de decir públicamente que el poder judicial está por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo, lo cual es una alteración y una violación imprudente y temeraria del principio de la separación y de la división de poderes. Pero quiero añadir una cosa. No solamente se ven golpeados ahora mismo aquellos jueces que han pretendido ser juristócratas, no solamente se ven golpeados aquellos partidos como el Partido Popular que han intentado ningunear el papel del poder legislativo, no. El socialismo caoba también hoy está interpelado, porque ese socialismo caoba dentro del Partido Socialista ha impugnado constantemente las medidas del gobierno, sí, aquel que representa y dirige singularmente Felipe González y algunos de sus propios, algunos de los cuales incluso recurrieron en el Constitucional a la propia ley, por cierto, derrotada entre ese grupo de 20 al que se ha referido antes el ministro Bolaños. Por tanto, el Partido Socialista caoba, la oposición a Pedro Sánchez dentro del partido también debería hacer una profunda reflexión, porque la catalanofobia que han inoculado en sus electores y en una parte de su electorado les ha perjudicado a ellos, y ahora también deberían de pedir perdón, o por lo menos reflexionar. Es decir, todo aquello que dijimos, todas aquellas alianzas, todas aquellas complicidades que hemos tenido con la derecha y con la extrema derecha en España, hoy se nos han hundido. ¿Por qué? Porque ha triunfado el Estado de Derecho y el poder legislativo y el poder ejecutivo dentro de ese reparto de poderes que pasa en todas las democracias y que, por supuesto, también debe de pasar en la democracia española. Aroca, se ha hablado de golpe de Estado, se ha hablado de terrorismo. Hoy, insisto, la justicia europea dice nada de esto. Todo esto es legal, pero esto es reparable. Yo digo, ¿ahora qué? Hay parte de la población que no va a descubrir o a saber que esto es legal. Se ha generado una grieta que es, o una herida que es irreparable en algunos casos ya. Sí, es irreparable desde el punto de vista de la reputación de la justicia y es irreparable también desde el punto de vista de la confianza ciudadana en que los jueces tienen que ser independientes y no unos señores patriotas que interpretan el Estado de una manera patrimonial. Desde ese punto de vista, la justicia es prácticamente irreparable. Desde el punto de vista de lo que es la política, la convivencia, el entendimiento entre todos los pueblos de España, deben de surgir doctores, terapeutas para conseguir esa reparación. Y aquí hay que hacer una invocación a aquellos políticos demócratas de altura. Quiero señalar uno que acabo de escuchar y que me ha encantado, me refiero a Salvador Illa, que recuperen con un discurso tranquilo, leal, un entendimiento
que diga que cada uno tiene que jugar el papel que juega, que la ley de amnistía ha supuesto la pacificación de Cataluña y la entrada en la razón de que solamente vale procedimientos legales, incluso cuando uno cree que tiene derecho a caminar en la senda que quiera. Y yo creo que, insisto, que lo que tiene que haber ahora es grandes terapeutas en la política y, ¿por qué no también en los medios de comunicación? Algunos de los cuales han contribuido alegremente a la sensación de que la ley de amnistía, como has dicho antes, era algo ilegal, monstruoso, en contra del derecho. Incluso para descalificarlo se ha dicho que la ley de amnistía es política. Pues claro que es política, como todas las leyes de amnistía. ¿O es que ha habido alguna ley de amnistía en España desde la primera que se puso en vigor que no haya sido política? Claro, y lo dicen los propios argumentos de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Un poco de calma y, sobre todo, vuelvo a insistir, mucha lealtad por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que demostrar ahora que está a la altura de las circunstancias, que está a la altura del Estado del Derecho y que está a la altura de lo que le exige la Constitución y la ley, que es que sean los primeros que respeten la ley, porque su legitimidad depende de que ellos sean los primeros en cumplir la ley. Y hasta ahora, según dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cosa ha estado chungalé. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo queda el paisaje ahora? Bueno, el paisaje queda completamente despejado. Completamente despejado. Contra la ley de amnistía se hizo una rebelión parlamentaria que era comprensible y por lo tanto hubo una impugnación de la ley de amnistía en sede parlamentaria. Eso es comprensible, aunque en el Senado se cometieron algunas irregularidades y se hizo con un fraude constitucional en algunos momentos, pero bueno, eso era el debate parlamentario. Ahí salió para adelante la ley de amnistía y después ha habido dos impugnaciones básicas. Una que era contra la Constitución, que la ley de amnistía no cabía en la Constitución. Esa impugnación fue resuelta por el Tribunal Constitucional, que dijo que la amnistía cabía en la Constitución y que esta ley de amnistía era constitucional. Y después ha habido una segunda impugnación que era contraria al derecho europeo, y esa segunda impugnación ha sido resuelta en el día de hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dicho que en ningún caso esa ley entra en contradicción con el derecho europeo. Y por lo tanto, jurídicamente ya está dicha la última palabra por quienes tienen que decirla. En el ámbito español por el Tribunal Constitucional, en el ámbito europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, entonces, pero tenemos a jueces que dicen que todavía no la van a aplicar. Por eso le digo, ¿cómo queda cierta judicatura ahora mismo? Vamos a ver, yo lo que creo es que ahora el balón, la pelota está también en el tejado de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, en mi opinión, tendría que venir a España ya. Tendría que ir al Parlamento de Cataluña, donde es parlamentario, está aforado ahora mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en cuanto parlamentario y tiene una orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena, que no ha conseguido desde 2017, que fue cuando dictó la primera orden de detención contra Carles Puigdemont, no ha conseguido a lo largo de todos estos años que ni un solo órgano judicial de un país de la Unión Europea haya compartido la opinión del juez Llarena. Y por eso esa orden de detención y entrega cursada por el juez Llarena no ha sido atendida y no se ha extraditado a Carles Puigdemont. Lo que ha hecho hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no es la primera vez, es la última vez en que un órgano europeo, pero órganos judiciales de países de la Unión Europea le han estado diciendo al Tribunal Supremo que no compartían en absoluto sus decisiones respecto del proceso y respecto de Carles Puigdemont, ¿no? Y por lo tanto, lo que tendría que hacer, en mi opinión, es Carles Puigdemont presentarse ya y a ver qué hacía el Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo puede ordenar que se lo detenga, pero también hay un recurso de amparo que está ahora mismo ante el Tribunal Constitucional y Carles Puigdemont podría solicitar del Tribunal Constitucional que adoptara una medida cautelar con respecto a esa detención que ordenara el Tribunal Supremo. Entonces sería muy bueno que Carles Puigdemont viniera para poner al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional ante sus responsabilidades después de que tengamos esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.